levantaron tan lejos? ¿Qué les pasó? ¿Les dio miedo? Bien, vamos a comenzar, hermanos, en este día el estudio de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Hoy avanzamos al capítulo 3 ya de esta carta y vamos a orar al Señor. Les invito a ponerse en pie y si se ponen de pie y avanza una fila, mejor, ¿ya? Amén. Ahí está bien, sí, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento a usted le honramos, le bendecimos y le exaltamos. Señor, al iniciar el estudio de hoy, Señor, de este capítulo 3, pido que la dirección del Espíritu Santo sea, Señor, en todo lo que hemos de hablar. Padre, usted dirija, usted gobierne. Oramos, Señor, por los que están pasando aflicciones y necesidades. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan, Señor, un milagro suyo. Y usted, Señor, puede hacerlo. Y rogamos que usted lo haga, Señor, conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad y a su poder. Le doy gracias, Señor, por cada familia representada en este lugar. Y yo ruego que usted, Señor, se glorifique y haga su obra, Señor, sobre cada vida. A usted, Señor, toda honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, que el Señor les bendiga. Y vamos a ver este Efesios capítulo 3. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. Oiga, Pablo, ahora me doy cuenta que también era medio disperso, ¿ya? Era medio disperso porque cuando uno lee este verso 1, donde él dice, por esta causa yo, Pablo, y ahí como que para y sigue, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Sabe? Ahora Pablo está mostrando la función apostólica, ya, de dar a conocer el misterio de Cristo a los no judíos, pero por los que analizan la narrativa de este capítulo, al parecer Pablo se disponía ahora a escribir una oración, más que todo lo que va a decir aquí, una oración por los gentiles de la iglesia, que en realidad luego la comienza en el verso 14, donde dice nuevamente, por esta causa doblo mis rodillas, y antes, por esta causa yo, Pablo. Entonces algunos estudiosos, y de hecho hay un libro que solamente estudia esta carta de Pablo, y el autor dice, seguramente Pablo iba a decir, por esta causa doblo mis rodillas, pero de pronto dice que cambie, por esta causa yo, Pablo, y ahí empieza a definir lo que le está pasando a él. Yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, como que empieza a pegar también un palo. Entonces, es como así, disperso. Porque yo creo que tenía la mente tan llena de expresiones de gratitud, de buenas noticias, que comienza clamando y diciendo lo que él está preso. La Dios habla hoy, dice, por esta razón yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes los que no son judíos. Ahora, entendiendo la soberanía de Dios, ¿ya? Y la sabiduría de Dios, él
el Espíritu Santo respeta aún la forma que tiene de ser de la persona, de escribir, porque no es un dictado lo que hace el Espíritu Santo al inspirarlos a ellos, sino que hay ideas que ellos van desarrollando de acuerdo a cómo ellos perciben lo que tienen que decir, ¿ya? Es una inspiración, no es un dictado, ¿ya? Uno dice, es inspirado por el Espíritu Santo, claro, y la inspiración es como que el Señor pone lo que Él quiere decir dentro de ellos para que ellos lo expresen de la manera en que deben recibirlo los demás. Entonces, por eso yo creo, bueno, Dios, conociendo las cosas, sabía que este era medio disperso, pero sabía que iba a decir lo que el Señor quería que dijera, ¿ya? Entonces, esto, y preso, ¿y por qué estaba preso? Por causa de los celos que tenían los judíos, ya que él predicaba el Mesías entre los gentiles y ¿cómo se llama? Y a ellos esto les molestaba en realidad, y aún más viendo cómo se expandía el mensaje entre los no judíos y ellos se sentían en realidad como una ofensa esta forma que tenía. Por eso al final Pablo dice esto igual, al final igual glorifica al Señor. Ellos me quieren hacer callar, así como diciendo, te metemos en la cárcel para que no sigas, pero igual él glorificaba al Señor. En 2 de Timoteo dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Sabe? Él igual seguía, ¿ya? Aunque había oposición, aunque a algunos no les gustaba, era odiado por los judíos, ¿ya? No creían en realidad que esto sería bueno para los gentiles. Acusaban a Pablo, buscaban la manera de inventar algo que hubiese hecho, lo acusaban, alborotaban al pueblo, y esto ya había sucedido muchas veces, así que Pablo ya estaba acostumbrado a que pasara. En Hechos, dice, en Hechos 21, 27, 28, mire, los apóstoles le hablaron a Pablo y le dijeron, ¿sabes qué? Los judíos están diciendo que tú estás en contra de la ley, que no quieres cumplir las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, así que vamos a tratar de arreglarte el testimonio, le dicen. Y en esto, y le explican, dice, cuando hay unos varones que están cumpliendo un voto y ya están a punto de terminar, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que llevar una ofrenda para que se cortan el cabello, se rapan, y se entrega una ofrenda. Entonces sería bueno que tú también te metieras ahí con ellos, cosa que cuando lleguen la gente vea que tú también cumples lo del Antiguo Testamento, ya como una ayudadita así para Dios. Entonces dice, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. Fíjese, así lo acusaban. Y Pablo estaba con unos judíos, pero como en otro lugar había entrado, lo vieron con un griego, pensaron que estos eran griegos y lo acusan de esto para tratar de derribar a Pablo, que no siga más predicando, ¿sabe? Y por tratar de mostrar que Pablo igual guardaba la ley, dice, esto es lo que le dijeron, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Fíjese que los judíos cristianos trataron de hacer ¿cómo se dice? Una simulación, ¿ya? Es como una simulación. Le dicen, mira, entra tú, purifícate también con ellos para que los otros vean que tú también estás guardando y estás ordenado conforme a la ley. Ahora, esto tiene que haber sido medio complicado para Pablo, porque Pablo estaba hablando ya derechamente de la salvación por gracia, que la ley no justifica a nadie, qué hacer, pero Pablo, a pesar de esto,
Fíjese que en una ocasión se va rápido porque quería llegar a la fiesta de la Pascua, a Jerusalén. Y en otra ocasión quería llegar al día de Pentecostés para estar ahí en esa fiesta. Entonces yo creo que debe haber sido bien complicado en realidad cómo entraba el Evangelio a los paganos, porque cuando uno dice nosotros los gentiles, suena bonito en realidad, porque somos como buenas personas, somos gentiles, pero en realidad ellos hablaban de nosotros como los paganos, los idólatras, ¿ah? La leña para el infierno, esas eran las expresiones para nosotros. Entonces, y para Pablo era complicado el tratar de desprenderse de eso, aún más ahora que los mismos discípulos le dicen, hace esto para que el otro se dejen de hablar tontería. ¿No ha pasado que a veces uno trata de ayudar al Señor ahí con algunas cositas y al final fue peor porque cuando lo vieron en el templo se pusieron a gritar, alboroto, ahí una protesta en contra de Pablo? Entonces a veces, hermano, y no, bueno, en realidad no es a veces, siempre debemos dejar que el Señor haga, más que lo que a uno a veces se le ocurre. No, voy a hacer esto mejor para ayudar un poquito, para que vean, para mejorar la imagen. El Señor sabe todas las cosas. Y en esto yo, cuando después me puse a leer el libro de Hechos, todo lo que pasó al final fue peor que los demás ahí también cayeron en esta cuestión. Acuérdense cuando Abraham trató de apurar la promesa, ya teniendo otro hijo con la concubina, y estaba de más, ¿ya? Así que considere esto, siempre permítale a Dios que Él haga las cosas, aunque a veces uno quisiera ayudar un poquito, pero no, darle una manito al Señor, claro, no deje nomás que el Señor haga, porque el Señor sabe lo que está haciendo, ¿ya? Y lo hace bien, y seguramente va a ser mejor que lo que nosotros tenemos la idea. Amén. El verso 2, y aquí dice, le escribe, dice, estoy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si es que habéis, la Nueva Biblia Viva dice, sin duda ya se enteraron del plan que en su amor Dios me encargó para ustedes, ¿ya? ¿Saben? Les recuerda a ellos, obviamente, lo que ya habían oído de Él, ¿ya? La predicación de la salvación por gracia, y que solamente Él es un servidor o un administrador de lo que le pertenece a Dios. Él dice claramente que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, y Él lo que transmite es la gracia de Dios, ¿ya? Ese es el mensaje, la gracia de Dios, pero es porque el Señor le dio esta tarea. En 1 Corintios 4:1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Él no quería tener un gran nombre, un gran título, ¿ya? Servidor de Cristo. Entonces, esta palabra servidor, en ese tiempo era claro lo que estaban hablando. Un servidor era un sirviente. Pero ahora, cuando la gente dice un siervo, parece que fuera un título, ¿cierto? No, es que él es un siervo de Dios. No hay que tocar al siervo. Si el siervo. Entonces, si uno analiza bien, el siervo es el que está al servicio de los demás. Es la servidumbre. Entonces, cuando él está diciendo, ya, ténganos a los hombres por servidores de Cristo, ya, él se está rebajando ahí al lugar de no ser el gerente. Soy el servidor, el junior, ya, el junior de aseo. Eso es lo que soy. Entonces, y por eso él no tenía problema en padecer para poder mostrar el amor de Dios. No tenía problema. Dice en Hechos 20, 17 al 19,
dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Este era el currículo que él tenía, ¿ya? He servido al Señor desde el primer día que entré en Asia, lo he servido con humildad, con lágrimas y pruebas. O sea, hermano, no estamos exentos de pasar situaciones difíciles. No estamos exentos de pasar cosas que nos complican. Ya, a veces hay cosas que van a pasar y que deben pasar. Y es porque a veces tiene que ser tratado nuestro carácter cristiano. Nuestro carácter cristiano. La forma en que reaccionamos cuando nos pasan las adversidades. ¿Somos capaces de pedir perdón cuando nos equivocamos? ¿Somos capaces de bajar la voz cuando alguien te está gritando? Y Pablo decía, lágrimas, pruebas, acechanzas, todo esto me ha venido. Y a veces uno se queja y dice, Señor, ya, todo lo que me está pasando. Pero todo lo que esté pasando tiene un objetivo respecto a Dios hacia nosotros, ¿ya? Y Él va a tratar con nuestra forma de ser, de reaccionar. Entonces no debemos sorprendernos, ya cuando nos pasan cosas. La palabra del Señor dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces esa debe ser nuestra forma de vivir. Entonces, no sé, si va a la feria y la hermana viene con muchos bolsos, yo le llevo los bolsos. ¿Ah? Bueno, carrito, ahora llevan carrito, pero hablando en el sentido de lo que somos, las cosas que nos cuestan llevar. Las cosas que nos cuestan llevar. Y a veces son cosas que para unos son insignificantes, pero para otros son importantes. No toda la gente reacciona igual en las situaciones difíciles. Hace poco me pasó, saliendo del supermercado Santa Isabel, voy los días martes porque hay descuento para la tercera edad. Sí, es verdad, ya. Entonces, y ese día pasé a Servipá, que está aquí en el 13 ahí, y cuando estoy ahí, hablaban y alguien gritaba para adentro, para afuera, no, ¿qué te creí? Y de repente un cabro joven sale y dice, es que no hay trabajo, por eso tengo que hacer lo que hago. Dije yo, estaba robando, pensé ya. Después entré al supermercado, compré lo que tenía que comprar, y cuando voy saliendo, al final el cabro parece que había robado, porque veo que vienen unos carabineros de la comisaría corriendo, y de repente, cuando ya iba saliendo el mechero, sale del supermercado corriendo, sale corriendo y se va para el estacionamiento del supermercado para atrás. Y yo, bueno, y ahí yo voy saliendo. Y cuando voy saliendo, yo pensé, dije yo, oye, ¿cómo lo van a pillar o no lo van a pillar? Pensé, y yo tenía el auto abajo del estacionamiento. Dije yo, si ahora voy y está esperando que llegue alguien con un auto, sale del auto. Y yo ahí como que iba, ¿voy o no bajo? ¿Bajo o no bajo? Pero, ¿sabes? Doy como 3 pasos y de repente el ladrón viene corriendo, subiendo las escaleras, y en esa fracción de segundo lo único que atiné yo a ponerme de lado para que pasara. Y la otra era hacerle una zancadilla o ponerme ahí para chocar. Pero ahí me di cuenta que yo mentalmente alguna vez me había imaginado que si veía algo así, porque a veces veía videos de que va y alguien le hace una zancadilla y se hace loco y se caen y lo pillan. Y uno dice, oh, qué bueno. Pero cuando yo me vi en esa situación, mi reacción no fue ir a pegarle con el hombro o hacerle una zancadilla, porque el hombre iba enajenado, así gritando, y saltó a la vereda de ahí de la escala, de una altura más o menos, saltó, y un carabinero saltó detrás, y bueno, después lo pillaron ahí en Lipigal, lo pillaron. Pero mi reacción, después yo quedé pensando, dije yo, no hice la
La del jovencito de la película, de haberme tirado encima así para agarrarlo. No la hice. Y ahí me di cuenta que a veces uno puede imaginarse cosas, pero cuando le toca enfrentarlo, reacciona de la manera espontánea, ¿no? Aunque tenía calculado qué hacer, pero no me salió. No, entonces, y mire, en nuestra forma de reaccionar, y ahí es donde yo quiero decirle que en muchas ocasiones Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida para que nosotros veamos cómo somos. Nosotros, que tenemos a veces una idea de nosotros muy idealizada. Entonces, no sé, pensamos que a todos les cae bien como somos, que a todos les gusta lo que nosotros hablamos, y uno piensa, y no siempre es así, no siempre. Y a veces yo he conocido personas que ellos se han creído que son el florerito y en realidad de repente caen mal las cosas que dicen. Porque no, decía el pastor Leal, no somos monedita de oro para que a todos les guste. Y a veces hay gente que no le gusta como somos. Si yo hablo muy lento, hay alguien que dice, oh, el pastor podría hablar más rápido. Si hablo muy rápido, alguien dirá, pues ya podría hablar más lento. Si no me muevo, podría moverse más. Entonces, cada persona tiene un ideal distinto. Entonces, uno debe saber que todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Pero sí, todos tenemos necesidades. Y en eso Dios, el que sabe, nos va a poner en las instancias donde Él necesita que nuestras reacciones estén de acuerdo, en sintonía con Cristo. Eso nomás, en sintonía con Cristo. Después yo pensaba, ¿y si yo lo hubiera votado? Decía yo, si yo hubiera votado al ladrón, si le hubiera hecho algo, si me hubiera atravesado, como que no sé, y si me hubiese quebrado un hueso yo. Oiga, después pensaba todo eso, ¿ah? Ahí persíganlo. Entonces, y uno después piensa, y esto no solamente en esta experiencia que yo tuve ahí la semana pasada, sino en nuestro diario vivir. ¿Cómo reaccionamos? Y después en la noche uno hace la repasada de lo que hizo y uno dice, hoy no debía haber dicho esto. Aquí no. Yo quiero contar una cosita chiquita. ¿Usted ya? ¿Puedo? Sí, por supuesto, hermana. No, con micrófono para que cuente. ¿Usted sí le hizo la zancadilla? No, es que yo iba en el tren y Ya. nadie da el asiento en el tren. Pues, o sea, Ya. usted va de pie nomás, viejo, como sea, Claro. vieja, no, nadie del... Claro, hablando Sí, de ella, bo. puede ir de pie. Entonces, ya, y en Chorrillo, o en la primera estación se bajó justamente 2 personas que iban sentadas. Y ya, y viene un joven de ahí, pues viene allá, y yo iba con Gustavito. Y viene rapidito así a sentarse, y yo me pongo así, y lo paro, pues, no le dije nada. Y se devolvió porque no sé la cara que le puse. Y se sentó una señora y yo. Claro. Y la señora me dijo, bien hecho. Sí, porque mire qué fresco, pues si estábamos los mayores de pie y él venía a sentarse. Claro, claro. Sí. Y Gustavo me dijo, Lilita, que llora. Ah, Pero es que me ándale. molestó. Sí, bueno. Eso, porque me perdone el Señor. Sí. No, sí. Bueno, mire, mientras uno no insulte, ya, no agreda, no dé un mal testimonio, ya, pero uno tiene que saber. Y uno cuando hace el repaso del día, estuvo bien, estuvo mal, me equivoqué, claro, ¿para qué lo dije? Ya, entonces, o por qué me reí, no de haberme reído. Oh, sí, hay muchas cosas que a veces uno hace que a otra persona le puede molestar, ¿no? Amén. Seguimos, el verso 3.3 dice, siguiendo la idea del que va en el 2, ¿ya? Que me fue dada para vosotros, dice el 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Que por revelación, dice,
En la NTV, la traducción, nueva traducción viviente, dice, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Dios mismo. O sea, Pablo dice, este mensaje que yo les he llevado, no me lo enseñó ningún hombre, fue una revelación sobrenatural. Una revelación sobrenatural. En Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto él ya lo había dicho antes. El Señor a él le dio todo. Oiga, cuando nosotros hacemos la Santa Cena, siempre leemos la parte de 1 Corintios capítulo 12, donde dice, porque yo recibí del Señor que la noche que fue entregado partió pan, y él dice, la Santa Cena no me la enseñó Pedro ni Juan, el Señor. Oiga, el Señor le recordó el último momento que estuvo con los discípulos, en el último compartimiento que tuvieron de pan, que nosotros le llamamos la Santa Cena, pero para ellos era la última reunión que estuvo con ellos antes de ser crucificado. Yo recibí del Señor que la noche que fue entregado, dice, partió. Entonces, él tenía claro cuando el Señor le mostraba algo o le enseñaba algo en la carta, en el primer capítulo de esta carta, el 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto él ya les había explicado, que el Señor juntó a todo en un solo paquete, un solo combo, ¿ya? El combo es donde están los judíos y los no judíos, juntos salvos por Cristo. Esta era la novedad. Antes los judíos creían que se salvaban solamente con el método de ellos y que ningún no judío se salvaba, a no ser que se hiciera prosélito. Y para eso tenía que hacer toda la ceremonia que tenían que cumplir los judíos y empezar a vivir bajo ese precepto. Pero ahora, distinto a todo lo demás, el Señor junta a todo en un solo paquete. Dice, ya aquí están todos juntos, se derriban las diferencias, las paredes que los separaban, ahora están todos en un solo, en una sola forma. Y esto era lo que dice, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló este misterio. Oiga, Pablo sabía diferenciar lo que el Señor le decía que mandara y lo que a él se le ocurría. Él lo hacía diferente. Y por ejemplo, no sé si lo puse. En 1 Corintios 7:10 y el 7:25 hace la diferencia. Dice, y aquí está hablando del matrimonio, ya es más que nada para que usted vea que cuando él dice, pero los que están unidos en matrimonio, dice, mando, y fíjese, dice, no yo, esta cuestión no es mía, dice, no yo, sino el Señor, y ahí da la instrucción. Mando, no yo. Pero en el 25, cuando está hablando ahora de las solteras, dice, en cuanto a las vírgenes, ya así se referían a las mujeres solteras, en cuanto a las vírgenes, o doncellas, dice en otras traducciones, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. O sea, a mí el Señor no me habló nada de lo que tienen que hacer los solteros, mas doy mi parecer. Y aquí dice, este es mi parecer. Y dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor por ser fiel. O sea, doy mi parecer confiando en que por la misericordia del Señor esto que estoy diciendo está bien. Y ahí da la instrucción de cómo deben vivir los solteros. El que se quiere casar, que se case. El que no se quiere casar y quiere quedar siempre así, que se quede así. Esta es la instrucción que da Pablo. No es problema, dice. No peca el que no se casa y no peca el que se casa. Entonces, por eso dice, este es mi parecer. No me lo mandó el Señor que les dijera esto. Entonces, Él tiene clarito cuándo es algo que viene del cielo y cuando es algo que Él quiere transmitir, un consejo. A veces hay hermanos que vienen de congregaciones donde se han acostumbrado a que el pastor le diga lo que tienen que hacer. Yo acá trato de nunca decir lo que tienen que hacer, sino que le digo yo, mire, la palabra del Señor dice esto, usted debe decidir.
¿qué va a hacer? ¿Por qué? Porque el Señor dijo que todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si aquí ahora no hay jerarquía de que yo entro al lugar santísimo a preguntarle, oh Señor, el hermano Diego quiere saber, ¿qué digo? Ya, supongamos que estuviera ahí pololeando, supongamos. Sí sé. Entonces el Diego me pregunta, pastor, quiero saber en qué año debería casarme, pregúntele al Señor, una cosa así. Supongamos que fuera así. No lo ha hecho, por si acaso. Ya, si la hermana Ruth ve esto otro día, tranquila, hermana Ruth. Claro. Hay iglesias que lo hacen así. Y el pastor le dice, ya voy a orar y el Señor me va a decir. Y yo digo, ¿y por qué el hermano no ora y le pregunta al Señor directamente? ¿Por qué hay un intermediario si ya Jesucristo rompió eso? Y conozco hermanos que son así. Y le preguntan todo al pastor. Y yo digo, Señor, la media responsabilidad que el Señor dice, y aún más, hasta dice, ¿con quién me tengo que casar? Le preguntan al pastor. Y el pastor dice, Daniel, ya tengo la chica para ti. Ya la tengo. Y es la novia, no es pololeo. Como que la palabra pololeo fuera pecado, así no, si está igual el noviazgo, el pololeo, no hay problema. Pero cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. Hermana Ivonne, sí, viuda, sí. Esa palabra, bueno, yo la recibí una vez que yo estuve a punto de separarme, no sé si se acuerda usted, y yo buscaba solución en que la gente fuera. Sí. Y yo dije, no, esto es un caso para el Señor, necesito una palabra poderosa del Señor. Y yo vine a usted, pues, y usted me entregó ese versículo que dice que la mujer no se separe del marido, siendo que yo estaba separada hacía mucho tiempo. Sí. Pero yo me quedé tranquila. Sí. Me quedé tranquila y esperé en el Señor, en eso, en que no podía hacerlo, no podía separarme. Tampoco pensaba yo casarme con otra persona. Claro, pero descansé. Y bien, porque en la palabra dice, no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casarse. Sí. Y yo siempre le leo la parte completa y luego le digo, usted decida. Y ahí queda la palabra en realidad. Pero y ahí viene la parte que dice el hermano Ivonne, que ella dice, no, esto es del Señor. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿Me entiende? Está escrito. Ahora, claro, cuando alguien me pregunta, ¿hay algún texto que hable de esto? Yo le muestro el texto. ¿Ya? Siempre hay, mire, la palabra del Señor dice esto respecto a esto. Y a veces tienen dudas respecto a la crianza del hijo o respecto a la misma situación matrimonial. ¿Quién administra el dinero? Hasta la Biblia dice. Y ahí siempre en realidad, así como Pablo, mire, mi parecer es esto. Pero cada uno toma la decisión de acuerdo a lo que el Señor le dice. Porque si no hacemos eso, tendríamos que tener como un sumo sacerdote en la iglesia. Y llegar ahí y sacar la piedra del Urim, Tumín, y si sale amarilla, si sale verde, ahí la decisión, no. Ahora tenemos al Espíritu Santo y cuando Juan escribe ahí en Primera de Juan, dice, todos vosotros tenéis la unción, todos vosotros. Y la unción es la presencia del Señor, donde nosotros podemos acudir a Él y hablarle y decirle, esta es mi situación. Ahora, también, obviamente, uno está dispuesto a orar. Cuando la persona me dice, pastor, quiero que me ayude a orar por esta situación. Amén. Ayudando a orar. Pero no es que mi oración sea más potente. Yo igual tengo que orar por mi familia, por mis familiares, por la iglesia, por los hermanos, por los conocidos, todos. Y ahí también oro por las peticiones, la tengo ahí anotada, ahí tengo una pizarra, ahí pongo nombres y de repente miro ahí y le digo, Señor, acuérdate de esto, la hermana Tato está orando por esto, la otra hermana está orando por esto. Pero apoyando la oración que están haciendo los que están afectados. Porque hay cosas que en realidad a mí no me afectan, pero a la persona sí le afectan y con mayor razón está orando. ¿Ya? Había una que siempre contaban ahí, el pastor Leal contaba de una hermana que encargaba la oración y ella nunca oraba, ella nomás encargaba. Le pido la oración por una petición secreta, decía, el pastor Leal contaba esto.
una petición que el Señor no más sabe. Hasta que después dice que le preguntaron, bueno, ¿qué quiere? Que mi marido se muera. Entonces estábamos orando, Señor, la petición de la hermana. ¿Ya? Pero cada persona debe poner delante del Señor la petición que se necesita, ¿ya? Y ahí apoyarnos. Entonces, Pablo hacía la clara diferencia cuando era algo que el Señor le decía, lo exponía con claridad. Pero cuando no, él decía, este es mi parecer. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene ahora la entrada a poder pedirle al Señor que le dirija. Y la mejor forma de saber si es de Dios es por medio de la palabra, como decía el hermano Ivón. La palabra del Señor confirma, más que el sueño que alguien tenga o que alguien le profetizó, más que eso, usted tiene que tener una palabra del Señor que le confirma. Entonces cuando usted está ahí, no, el Señor me dijo por esta palabra, y esto es lo más seguro, tenemos la palabra profética más segura. Amén. Amén. Hermano, ¿estás seguro? Sí. Hay mucha gente que critica de alguna forma a Pablo. Muchos dicen, no, tú no estás siguiendo a Jesús, tú estás siguiendo a Pablo. O no sé, cuando alguien cita un versículo de alguna carta paulina, claro, dicen, no, pero eso no lo dijo Jesús, pero lo dijo Pablo, tú tenés que seguir a Jesús. Entonces casi que sacan todas las cartas de Pablo del Nuevo Testamento para dejar solamente las palabras de Jesús escuchadas por sus discípulos directos, que en el caso de los evangelios serían Mateo, Juan y Marcos, porque lo cuenta Pedro. Claro. Y esta gente igual como que toma estos pasajes en los que Pablo dice que no recibió el evangelio de ningún hombre, sino del mismo Jesús, sí, claro, como casi comparándolos con Mahoma, con claro, Joseph Smith, diciendo, no, lo recibió de un ángel, claro, que estaba mintiéndole, porque Pablo habla otro evangelio que contradice a Jesús, no sé en qué forma nunca lo contradice. Claro. Pero incluso en Gálatas, Pablo en el capítulo 2 dice: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Después en el versículo 6 dice: en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los no judíos de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. Y uno podría decir igual, claro, pucha, estas son palabras de Pablo, se está defendiendo el mismo, a lo mejor está mintiendo, pero incluso Pedro, en 2 de Pedro 3:16, dice, asimismo en todas sus cartas, las cartas de Pablo, claro, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces igual tener claro que las palabras de Pablo, como usted dice, él sabe diferenciar, claro, cuando son suyas y cuando son de Dios, y que forman parte del Nuevo Testamento, son canon, son inspiradas por Dios y tenemos que igual seguirlas. Seguirlas, claro. Porque aunque él dijera mi parecer, el hecho de que esté allí es la presencia de la inspiración del Espíritu Santo que lo dejó allí, porque hay una infinidad de cosas que seguramente él no escribió y que seguramente tendría mucho que decir, ¿ya? Seguimos. El 4 dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo cuál sea. La PDT dice, si ustedes leen lo que escribí, ya, podrán captar cómo entiendo el plan secreto que se ha dado a conocer con Cristo. Leer, en el fondo está diciendo, les capacita para entender. Mucha gente dice, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pero si la lee, va a ser capacitado para entenderla, y no es al revés en realidad, porque dice que tendrían que enseñarme. No, uno tiene que leerla. Hay que leer la Biblia. No esperar, no, si no la entiendo mejor no sigo leyendo. No, sí, uno tiene que leerla, y esta, la misma Escritura lo confirma. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, que hace este efecto de entrar y depositar fe, o va creciendo en fe. La persona es capaz de creer lo que Dios es capaz de hacer. El Espíritu Santo mostró lo que estaba escondido, y sabe, se lo dice a
Timoteo, sí. Le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sabe? Es importante esto de buscar siempre una respuesta de Dios. En las decisiones más trascendentales de mi vida, Dios ha estado involucrado. Cuando estaba ahí para casarme, estaba con esa, lo hago, no lo hago, me tiro a la piscina, no me tiro a la piscina, ¿querrá casarse conmigo la Nancy? No querrá. Y yo me fui a orar, me fui ahí al Mariscaero en Playa Ancha, una playa, bajé y ahí me quedé orando hasta que Dios me respondiera. Y fue en esa ocasión que estaba, yo le decía, Señor, con sinceridad, le decía, yo no quiero estorbar la vida de Nancy en los planes que Dios tiene, no quiero ser un estorbo, quiero realmente saber si me debo casar o no con ella. Y ahí fue cuando el Señor, yo tenía la Biblia encima de una piedra, una roca, y se mueve la hoja y queda ahí parada. Y voy para allá, leo y salía Isaías 43:13, donde dice, fuera de mí no hay quien salve, y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Wow, y eso a mí, y yo le decía, no quiero estorbar, y dice, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y yo dije, entonces es permiso concedido, una cosa así, ya. Así que ahí me tiré el piquero y bueno, dijo sí. Cuando me sentía muerto espiritualmente, estaba orando y el Señor me dio una palabra, ¿ya? Y sale aquí, Amós 5:4. Y yo decía, Señor, me estoy muriendo espiritualmente, no siento esto, no siento nada, me aburro, bla, bla, bla. Y escucho la voz de Dios que me dice, buscadme y viviréis. Eso. Y yo paré, ¿cómo? Y el Señor pacientemente, buscadme y viviréis. ¡Pah! Le faltó. Y la tercera yo le digo, ¿y eso sale en la Biblia? Amós 5:4. Y me doy ahí buscándolo, no encontraba nunca el libro de Amós. Y ahí me di cuenta que estaba ese texto. Así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Entonces, en los momentos más difíciles de mi vida, yo siempre busqué una palabra, pero una palabra del Señor que me dijera, porque aún más, yo en ese tiempo estaba en una iglesia donde el pastor imponía muchas cosas. Él decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer, y yo no le pregunté a él, sin saberlo. Yo en realidad pensaba que estaba bien como lo estaba haciendo yo, y después yo le dije al pastor, yo estoy de novio con una niña de la iglesia de Blanco, 1180, pero ¿cómo? Me dice él así. ¿Cómo? Bueno, yo fui le dije, yo le tuve que contar todo, el Señor me guió, le dije yo. Y él me dijo, ¿y nunca me preguntaste? Y yo, no, o sea, en ese momento debería haberle dicho, pero si le pregunté al Señor, ¿qué le iba a preguntar? No, pero no le dije eso, no. Sino que yo le dije, no, es que como yo oré y él no pudo nada más que decirme en realidad. Pero es así, ¿me entiendes? Entonces cuando uno tiene este momento y sabe, Dios está esperando que uno le diga. O sea, si yo tengo un problema que no puedo solucionar, tengo que ir a aquel que me puede ayudar. O sea, si tengo un problema que es más grande que mí, yo le digo al Señor, Señor, tengo este problema, ¿qué hago? Y el Señor me va a guiar, me va a dirigir, va a hacer, me va a poner en el corazón las cosas que debo hablar aún. Entonces tengo muchas veces que el Señor me ha dicho aún, pero tenemos que avanzar. En Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de... Oiga, esta frase es bonita, porque el misterio de Dios, dice, este misterio entre los paganos, perdidos, perversos,
es que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta frase, la esperanza de gloria, era de los judíos. Ellos eran los únicos que tenían la esperanza de gloria. Pero ahora nosotros, los no judíos, también la alcanzamos. Y ahora muchas veces en esta carta y en la que vimos en Colosenses también, muchas veces usa esta palabra misterio, porque estaba escondido. Aunque, o sea, bueno, el 5, vamos a verlo al tiro mejor. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio dice que en otras generaciones, la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, se trata del plan que Dios tuvo escondido para las generaciones pasadas y que ahora en cambio ha dado a conocer por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio, oiga, Dios ya lo venía mostrando, pero no se destapó hasta el momento en que Dios quiso darlo a conocer y donde se podía comprender. Ya estaban tan mecanizados los sistemas de adoración que el Señor terminó con ese sistema y puso un sistema nuevo, que era ahora los que le adoran en espíritu y en verdad, no en el tabernáculo, no en el templo, sino que tienen un corazón sincero para Dios. Fíjese que ya en Isaías, 750 años antes de Cristo, el Señor le dice a Isaías, y los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí lo dice. Y ellos no entendían eso. Ellos no entendían eso. Lo que más hicieron, más cercano, es que hicieron un patio para los no judíos. Pero ese patio era una feria. Era como el Belloto, así. Vendían de todo, ropa, zapatos, cambiaban las monedas. Estaba escrito, y los hijos de los extranjeros, mire, Isaías 49:6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Cuál es el último país de la tierra? Chile. ¿Ya? Hasta allá, dije, a ojos de agua voy a llegar, a todos esos paganos que están ahí. Hasta allá. ¿Ya? A ellos les costó entenderlo, y recién lo vinieron a entender o a aceptar cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y después les cuenta lo que había pasado. Y ellos, los judíos, cuando él cuenta el testimonio, oiga, yo vi una visión y eran cosas inmundas, y yo le dije, yo no como eso, y el Señor le dijo, mata y come, y después le dice, van a venir a buscarte, tú tienes que seguirlo y tienes que ir con ellos. Y todo eso les contó, y luego les dice, llegamos donde estaba este hombre que era un varón justo, daba ofrendas y todo eso, y cuando le hablamos cae el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Y entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los paganos perversos del Belloto les ha dado Dios arrepentimiento para vida, también. Y ahí ellos se dieron cuenta. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 11, recién dicen, para ellos también es. Y el Señor le había dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y ellos creían que era ahí nomás. Era para Jerusalén y todos esos lados. Entonces, para que se den cuenta. Entonces, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, le está diciendo, este misterio era para ustedes. Y ahora ustedes lo están recibiendo y lo están entendiendo. Amén, hermano. Y viene de mucho antes, pues viene del principio, donde Dios le dice a Abraham, claro, le dice, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra.
O sea, ya lo decía, y ahí se ve claramente lo que mencionaba hace rato, de que sin el Espíritu Santo uno puede leer la palabra y claro, no la va a entender. Sí. Y eso le pasaba a ellos, porque aunque había hombres que eran consagrados al Señor, aunque la secta de los fariseos empezó como algo, un movimiento bueno para rescatar las verdades de la Escritura, al no tener el Espíritu Santo, claramente que no entendían, Sí. pero vemos que llega hasta eso, hasta los discípulos, hasta los mismos apóstoles. Sí. Pedro dice, y ahora veo que Claro. también esto es para los gentiles. Y ya había estado con Jesús con los samaritanos. Sí. Había en la ascendencia de Jesús un montón de extranjeros. Bueno, también le criticaron alguna vez a Moisés, su esposa, Su que era esposa, extranjera, Cosita. pero ahí estaba. Entonces es evidente que sin el Espíritu Santo no podemos entender qué es lo que Dios quiere. Claro. Y de hecho, cuando a Jesús llega un discípulo y le dice, te buscan unos griegos, él dijo, ahora ya, se acabó. Hasta aquí nomás llegamos, me tengo que ir a entregar su... Porque ya esto ya había traspasado la frontera de Israel. Y ahí el Señor dice, pero le dicen, ahora te buscan... dijo, ya, llegó la hora, dice él. De inmediato el Señor así sabía, porque ya este misterio se iba a dar a conocer. El 6 dice, el misterio dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La Biblia, la palabra dice, un plan que consiste en que los paganos comparten la misma herencia, son miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa que ha hecho Cristo Jesús por medio de su mensaje evangélico. Oiga, nos pone en el mismo nivel. Somos hijos de Dios, ¿ya? No somos de segunda clase, sino esta palabra del mismo cuerpo, ¿ya? Copartícipes, miembros del mismo cuerpo, participantes de la misma promesa. O sea, no tenemos ninguna diferencia. Estamos ahí a la entrada de alcanzar lo mismo, ¿ya? La semana pasada lo estuvimos viendo, que no somos ni extranjeros, ni estamos de paso, no somos turistas. No, somos ciudadanos del reino de los cielos. Esa es nuestra ciudadanía. Y estamos aquí de paso en la tierra, pero el Señor nos tiene el lugar, ya el lugar donde, bueno, ya la hermana Mora está allá, arreglando las plantas, como dijo ella. ¿Ya? Bueno, el capítulo anterior lo habíamos visto, donde así dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos parte, ya estamos allí, para Dios somos importantes, hermanos, ya, así que no se desvalorice. Sé que a veces a uno parece que le cuesta más, hay días que es más difícil, parece, hacer la voluntad de Dios, y hay días que es más fácil. Sea como sea, sigue siendo un hijo, sigue siendo un hijo. Y a veces cuando usted era chico y hacía maldades, el papá no lo borraba de la libreta al tiro. No, lo esperaba. Y lo mismo el Señor, lo espera. Si usted se equivoca, Él espera que usted le diga, perdóname, Señor, me arrepiento, me equivoqué, me olvidé de orar, no hice lo que tenía que hacer, prefería hacer esto otro. El Señor le va a perdonar si usted es honesto y sincero. Y esa es la gracia que tiene el Señor, esa gran misericordia. Amén. Y para finalizar, el número 7, y ahí él dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y aquí, bueno, la humildad de Pablo, de recibir esta gracia, no se enorgullece, sino que se muestra humilde. Ya a la TLA dice, Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos las buenas noticias de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Eso lo hizo gracias a su gran poder. Oiga, la humildad del apóstol ya es por el don de la gracia de Dios. En 2 de Corintios dice, ciertamente no me conviene gloriarme,
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. No me conviene decir que yo he sido importante, una cosa así, sino que mejor me quedo con lo que el Señor a mí me ha mostrado. Ya, me quedo con eso, más que estar expresándolo constantemente. A Timoteo le dice: pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Me gusta cómo sale la NTV, dice: pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. Fíjense, Él así se consideraba. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Pablo dice: yo fui tan malo, porque bueno, acuérdense que muchas veces dice: yo perseguí la iglesia. O sea, dice: yo era de los peores pecadores, y si tuvo misericordia conmigo, lo puede hacer con los demás. Él se ponía en el último lugar. No, yo era bueno antes, yo sabía mucho la escritura. No. Y por eso me gustaba la NTV, porque dice: con gran paciencia aún con los peores pecadores. Y ahí yo decía: Señor, allí estamos, somos dos, ¿verdad? Como ahí en los comentarios, por dos. Así uno se considera en realidad, de saber que es solamente por gracia. Amén, hermano. Y eso nunca tiene que ser una limitante. Lo compartí el otro día en el devocional con los jóvenes, de que, claro, Pablo menciona muchas veces que él era perseguidor de la iglesia, que él no era merecedor de ser llamado apóstol, pero solo hay una oportunidad en la que Pablo menciona que esto, en la que Pablo pone este pasado que él tenía como un pero, que es cuando relata cuando el Señor lo llamó. Le dice: pero Señor, es que no van a creer en mí, la cuestión. Y el Señor le dice: no, tú anda, porque yo voy a hacer cosas contigo. Claro. Y ahí Pablo va y, claro, nunca más dice: es que pucha, no puedo, porque... ¿Qué van a decir? No, él está plenamente convencido de la gracia del Señor, y de que la gracia que lo rescató a él puede rescatar a otro. Claro, y él se ponía como el ejemplo peor. Y dice: y si a mí me alcanzó la gracia, mejor a los que no han hecho lo que yo hice. Una cosa así. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, amén, por este hermoso pasaje, y que el Señor nos ayude. Pónganse de pie, hermano. Taparon todos los hermanos aquí que se pararon. No veía a nadie. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias le damos en esta hora por mostrarnos su gran misericordia y amor hacia nosotros. Realmente, Señor, esta gracia inmerecida que cayó sobre nuestras vidas y que usted la propició con su gran amor y poder. Le pido que usted bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Señor, a todos aquellos que, Señor, están buscando cada vez conocerle mejor. Usted bendígale. A los hermanos que verán esta grabación posteriormente, que no han podido llegar, usted, Señor, sea propicio también sobre cada hermano. Oro por los que están pidiendo oración, para que usted responda, Señor, conforme a sus propósitos. Y haga usted la obra milagrosa sobre cada vida. Acompáñenos en el retorno a nuestros hogares y sea con cada uno de nosotros, Señor, y que seamos de bendición para los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.